para hablar sobre el juicio político. Una de las proponentes del juicio en contra de Lazo pasa de acusadora a acusada. El proceso da un giro. Le consultamos. Asambleísta Segovia, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, de ninguna manera, es una estrategia de distracción de los defensores del señor presidente. Es una pena que la comisión no actuó con objetividad y es lo que hemos reclamado siempre y el día de hoy igual. El señor Villavicencio se ha dado a la tarea de ser defensor gratuito, bueno, no tan gratuito, no entiendo que habrá interés del señor presidente. Lejos de ser presidente de la comisión, yo he pedido que actuemos de forma objetiva, seamos en la medida de lo posible imparciales, tenemos afectos, desafectos, algunos intereses posiblemente tendrán. La presidenta encargada de la comisión el día de hoy, quien ha estado presidiendo la práctica de prueba, diciendo en un canal nacional que son fanáticos y golpistas quienes han recurrido a un instrumento constitucional y hay un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Entonces es una pena que se haga eso. Y aquí el juicio político es de peculado al presidente de la República, no a ninguna otra persona. El otro es solo distracción. Los flash quieren ponerle en la Comisión de Régimen Económico, concretamente la señora Mireya Pazmiño, se ha cometido algún error o irregularidad, lo que fuese, tiene que hacerlo en los órganos respectivos, no en este proceso, no es materia de este proceso, ella es interpelante, ella es una de las que acusa, no puede ser sometida a juzgamiento en este proceso. Sí me llama la atención la agilidad y la eficacia con la que se actúa, ya han presentado la denuncia. El mismo señor Villavicencio ha conocido este caso Flopeg hace más de un año y nunca denunció. Conoció el caso del encuentro, León de Troya dice y daba con lujo de detalles y dijo que habló con el presidente y todo y no denunció. Denuncia lo que le conviene, a quienes conviene. Es una lucha selectiva contra la corrupción. Más bien yo veo que son estrategias para distraer la atención de la ciudadanía. Pero si vamos, asambleísta Segovia, si vamos por esa misma línea, la propia asambleísta Mireya Pazmiño y otros asambleístas que firman el informe de la Comisión de Régimen Económico en octubre del 2022 ya conocían sobre el contrato entre Amazonas Tankers y Flopeg. Si esto se conocía en octubre del año pasado, ¿por qué para entonces no se presentó, bajo la misma lógica, una denuncia? La asambleísta fue hoy a la Fiscalía a denunciar este tema. Y algo que también llama la atención, de esa parte hasta acá, en 6 meses, la asambleísta cambió de opinión. Mire, cada uno tiene que responder sus actos. Yo no voy a defender ni tengo por qué explicar las actuaciones de ella. Y yo cuestiono a quien no actúa oportunamente y quien tiene una lucha selectiva contra la corrupción. Cuando es de mis amigos, ya no denuncio, ya son buenos. Denuncio oro negro. Uno de los principales actores de corrupción es Ricardo Vanegas. Como ya me apoya, ya no. Ya se volvió santo, es un paladín de la lucha contra la corrupción. Y eso no está bien. Si la asambleísta Pazmiño cambió de opinión o hizo algo irregular, debe responder ella. Ocurre que todos estos cambios, cambios de opinión, todos estas declaraciones, estos hallazgos que se hacen respecto, por ejemplo, del propio informe de octubre del 2022, cuando se ha detectado que el informe salió de la computadora del hijo de uno de los personajes vinculados precisamente a las empresas de Amazonas Tankers, y eso es lo que de alguna forma resta al menos peso a esta audiencia. Todo es en el mismo contexto del juicio político. No, de ninguna manera, respeto su criterio, no. Hay un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización está conociendo un juicio político en contra del presidente de la República, no contra ninguna otra persona. El hecho de que se haga cuestionamientos a uno de los interpelantes no les resta para nada al juicio, no afecta al juicio. Cada uno responde de sus actos, personalmente ella sabrá responder, y si no, simplemente era de tomar el informe de la comisión nomás, ya para qué hacer juicio, para qué comparecencia, ni nada.
Es un informe no vinculante de la comisión que hizo su trabajo, bien o mal hizo su trabajo. Las observaciones y cuestionamientos, háganlo. Cambio de pareceres, critiquen, háganlo, denúncienlo, lo que sea. Acá estamos tratando peculado. ¿En contra de quién? Señor Guillermo Lasso. En este proceso hay que establecer si hay ese peculado, si hay la responsabilidad política de peculado, si es que se dio primero esto y si hay responsabilidad política del presidente de la República. Lo que yo he cuestionado es que salgamos antes que ni siquiera inicie el juicio y ya hablar de que está caído el juicio, de que es nulo, de que no hay pruebas, de que es inocente. O también diciendo que es culpable, que no sea la suma de votos, no sea la orden de nadie la que nos lleve a emitir un informe, ya sea que se recomiende o no el juicio, sino que sean las pruebas, es lo que yo he dicho. Y sí me llama la atención lo que pasó el día de hoy. Una de las piezas fundamentales de este proceso es el almirante Estupiñán. No vino, presentó una carta antes. Él aduce de que está en peligro su vida, yo lo entiendo. Oiga, si ya le matan a alguien que está vinculado a esta trama, es entendible, somos humanos. Pero ¿cuál es el meollo del asunto acá? Que no se permitió que declare el señor Estupiñán que tenía mucho que decirle al país. Que conozcamos la verdad, eso es lo que yo pedí. Pero resulta que ahí sí se ponen de acuerdo, los señores de UNES se ponen de acuerdo con el gobierno para que no declare. ¿Por qué yo digo eso? Porque primero no se lee la carta que manda el señor Estupiñán ahora, pidiendo que sea recibido para dar su versión. Es lo que dice, la carta esa es anterior. La que manda ahora y que se pedía que se lea para que se tome la decisión, si la acepta o no, que declare. Él pide ser recibido para declarar, pero vía Zoom porque estaba fuera del país, y se lee otra carta y no se dice nada. Yo entiendo la posición del señor Villavicencio, de Ana Belén Cordero, sí, están defendiendo a su presidente, pero lo que yo no me explico es la ausencia de los asambleístas de UNES, porque precisamente por eso la comisión decidía que se reciba, y luego salen a decir a los medios de que no permiten que declare, que están costando la defensa. Oiga, simplemente era que estén presentes y voten y que se reciba el testimonio. Pero precisamente por eso es ya que me huele raro. Por todo esto que suena al menos sospechoso, todo esto que ha ocurrido en estos últimos días, inclusive lo que mencionábamos de la asambleísta Pazmiño, ahora con la lectura de la carta de John Estupiñán, la no comparecencia de John Estupiñán, este aparente acuerdo que usted menciona entre UNES y el gobierno, por todas estas razones es que se ha dicho, y es una de las prevenciones que se hace, las advertencias que se hace de que el juicio podría estar caído. Yo creo que no, lastimosamente son votos. No va a primar las razones, no prima razones. Si usted siguió el proceso, alguien sufre hasta de alucinaciones porque ve cosas que no existen y escucha cosas que no se han dicho. La academia nunca compareció. Fueron abogados del presidente que comparecieron y estaban pidiendo disculpas, poniéndose rodillas ante la academia. Nunca fueron representantes de la academia. Fue el subsecretario de gobierno, funcionarios del gobierno, a declarar a favor del gobierno. Tienen derecho, yo no me voy a oponer en eso. Escucharon cosas que nunca se dijeron. No, para nada. No se ha tomado con la seriedad que debía tomarse, con la objetividad. Cada uno apasionado con su tesis. Las intervenciones de hoy fueron: ¿cómo es posible que los miembros de la comisión intervengan haciendo alegatos? Eso es la labor de la defensa, no de los miembros de la comisión, que tienen que emitir un informe. Hay que emitir un informe, pero ya estamos haciendo un alegato. O sea, ni siquiera guardamos las apariencias. Ese es el grave problema. El lío es que hay un problema de corrupción indudable. No solamente en esto, si bien es cierto, no se juzga la responsabilidad, la gestión del presidente, y no se está juzgando la trama de corrupción con León de Troya. Oiga, el asesinato del señor Cherres no es mentira. En los audios en la que se escuchan las voces del señor Carrera, de Luque y compañía, las travesuras que acuerdan y luego se cumplen, eso no es mentira. Fueron dados baja a los generales que escondieron el informe.
los ministros vinculados fueron renunciando de uno en uno. O sea, esto no es una fábula, eso no es mentira. Que esto estuvo desde antes. Posiblemente el mismo Fernando Villavicencio denuncia que esta trama de corrupción está desde antes. Perfecto. Hay que combatirla de antes, sí, sin duda, deben ser sancionados. Entiendo que hay algunos procesos, algunos juicios de incluso sentenciados. Si no se ha hecho, hay que hacerlo. Pero no por ello hay que tapar lo que pasa ahora. Ahora también se nos están llevando el dinero y hay perjuicio al Estado. Y hay que establecer si es que el presidente conoció o no y si eso no es responsable. Pero no apasionadamente de antemano decir él es inocente o es culpable. Eso es lo que hemos pedido. Ya se evacuó toda la prueba, ya han presentado sus alegatos. Hay que analizar las pruebas presentadas por cada uno. Asambleísta Segovia, usted en algunas comparecencias en la Comisión de Fiscalización ha dicho que aquí esto terminó siendo un show, un espectáculo. Sostiene aún que este juicio político, tal como está planteado, es un show, es un espectáculo. Esto ha terminado por desnaturalizar lo que debió ser un proceso realmente transparente en la Asamblea. Lastimosamente pienso que sí. Pienso que sí, por lo que se vio ahora, por lo que se ha visto los días anteriores. Es que no puede haber seriedad cuando quien preside la comisión, quien después, por la apelación, preside la comisión, se convierte en abogados defensores del presidente de la República. Está bien que tenga su posición, o sea, yo eso no voy a cuestionar, pero no se puede actuar en forma parcializada. Los 3 días que se dio para individualizar la prueba, por ejemplo, contra toda norma establecida anteriormente, ampliando plazos, con la intención posiblemente de que empate la resolución de este juicio con las elecciones de la Asamblea Nacional. Las comisiones del CAN y la presidencia van a cambiarse. Las intervenciones que se vieron, o sea, yo no veo mayor seriedad, mayor objetividad. Y eso es lo que preocupa. ¿Qué pasa y qué me preocupa a mí y debe preocupar al mismo presidente? Yo decía, si el presidente sale bien librado de este juicio, porque no se demostró culpabilidad alguna, porque la defensa desvistió todo, que no es obligación de quien acusa probar la responsabilidad. Si no probaron, la honra, la dignidad del presidente queda muy bien, la democracia sale fortalecida. Pero si es por la compra de votos que ya estamos viendo, que se escuchen en pasillos y lo que está pasando, es terrible. Un presidente que meses de atrás denunció a asambleístas que le pedían dinero, que le pedían puestos, que le pedían hospitales a cambio de votos. Si eso dan o piden a cambio de votos para salvar al Consejo de la Judicatura o para aprobar una ley, imagínense cómo se tasan, cuánto valdrá para salvarle al propio presidente de la República. ¿Usted cree que se están cotizando ya estos votos en la Asamblea Nacional? Sin duda. El mismo presidente nos dijo, ¿qué dice el presidente? Voy a denunciar a asambleístas que están vinculados con el narcotráfico. Voy a denunciar las pillerías que hacen algunos asambleístas. Hasta ahora no le escuchamos. Es chantaje. Y si alguien ofrece ministerios, o si alguien pide es porque otros dan. La corrupción va de lado y lado. ¿Cómo se explica usted los cambios de votos? Y yo decía antes, cuando se aprobó el informe, que no sea para cotizar los votos, que no sea eso. Para mí es rarísimo que una asambleísta denunciada por pedir dinero y puestos por el presidente y presentó la denuncia en fiscalía y a vísperas de una votación para salvar al Consejo de la Judicatura, retira la denuncia, ande inaugurando obras con el presidente. Caramba, me llama la atención. Yo no afirmo nada, pero sí llama la atención. Asambleísta, y finalmente, ¿cuál es su lectura? 3 de los 4 proponentes, y algo de esto ya lo mencionaba al inicio, pero 3 de los 4 proponentes del juicio político no presentaron sus alegatos y únicamente designaron a Viviana Veloz. Todo este contexto de lo que hablamos, esta inconsistencia en los criterios, por ejemplo, de Mireya Pazmiño, que ya vemos que en 6 meses ha cambiado de opinión, antes avalaba el contrato entre Amazonas Tankers y Flopec en su informe, que no lo han elaborado ellos, por supuesto, pero sí lo firmaron. Y todo esto, en todo este contexto, que 3 de los 4 proponentes de juicio se hagan a un lado, únicamente designa a Viviana Veloz. ¿Cuál es su lectura?
No, pues eso es normal, eso no le veo nada raro. Lo que ellos tenían es 2 horas, o sea, 2 horas para que los acusadores presenten sus alegatos. Podrían haber utilizado media hora cada uno o el tiempo que deseen, se pusieron de acuerdo para delegarle a Viviana Veloz. Yo le veo normal, suele hacerse eso. En cualquier proceso jurídico, cuando hay varios defensores, se divide el tiempo y se pone de acuerdo quién habla qué tiempo, o simplemente se designa que hable un solo defensor, suele hacerse. Por ejemplo, de la defensa del presidente, son 2 abogados, habló solo uno, no significa que haya renunciado el secretario jurídico, que haya renunciado a nada. Él no renunció a la defensa, estuvo presente, pero quien habló fue solamente el doctor Neira. Eso es legítimo, eso es legal, está bien, y yo no veo ningún problema en eso. No renunciaron, delegaron, para que el tiempo sea utilizado por uno de los acusadores. Sin embargo, usted cuestiona entonces la posición de UNES en este momento. Es que sin duda, yo escucho que los colegas de UNES están denunciando que la comisión no permitió que declare el señor Estupiñán pieza clave. ¿Quién conoce? ¿Quién podía decirnos al país y dar luces de qué pasó? Porque ¿qué es lo que qué dice? Él nos cuenta y dice, porque yo terminé el contrato y porque el señor Luque le afectaba interés y me dijo que yo le he traicionado, le di una puñalada por la espalda, me sacaron de la gerencia Plopé. Los del gobierno dicen, no, le sacamos porque el señor es irresponsable y no cumplió con sus obligaciones de presentar informes, etc. Tenían la oportunidad en la cara de él de desmascararle, pues, y escuchar al país qué es lo que tiene que decir, no permitieron. Pero luego salimos a quejarnos ante los medios diciendo, es que no permitieron en la comisión que declare. Oiga, si los asambleístas de UNES estaban en la comisión, se pidió votar si aceptamos o no esa prueba, aceptábamos, hablaba y el país se enteraba. Entonces, portémonos serios, y eso me llama la atención. Bueno, no sé qué hay de por medio, pero me preocupa. Creo que a todos ha llamado la atención varias de las acciones que se han llevado adelante en el proceso de juicio político. Asambleísta Segovia, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido el doctor Bruno Segovia, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, hablando sobre este juicio político al presidente de la República. Una de las proponentes del juicio en contra del presidente Lasso, Mireya Pazmiño, ha retirado su opción de presentar los alegatos. No obstante, según el asambleísta Segovia, hay algunas dudas respecto de las acciones desde UNES, principalmente con respecto a la presentación de Johnny Estupiñán, un supuesto testigo clave en este juicio político, el exgerente de Flopey. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.